Bueno, déjenme ponérsela más fácil. ¿Cuántos de ustedes han leído los primeros 3 capítulos de Romanos? Voy a ver si es cierto que lo han leído. Porque la carta a los romanos, hermanos, es una de las cartas más maravillosas de las que escribió el apóstol Pablo. Fíjense bien, los primeros capítulos de la carta a los romanos son muy importantes, porque el apóstol Pablo hace una descripción de nuestra condición espiritual, nos da las razones de por qué nosotros estamos realmente bajo condenación, y es un panorama bastante triste hasta el versículo 23 del capítulo 3. Porque hay una serie de temas que él trata en estos 3 capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 1 y el versículo 17 nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que el evangelio es la provisión de Dios para justificar al hombre. Y luego el versículo 17 termina diciendo aquella frase o aquellas palabras que conmovieron las entrañas de aquel hombre que inició la reforma protestante allá en el siglo XVI, Martín Lutero, ¿verdad? Cuando dice, mas el justo por la fe vivirá. Y luego a partir del verso 18 hay un panorama deprimente, ¿verdad? Porque describe cómo el hombre que fue creado a imagen de Dios, cómo el hombre que fue hecho con un propósito, hacia un lado a Dios, ¿verdad? Y dice, por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, y luego dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Y por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, Dios permitió que hicieran cosas terribles, ¿verdad? Y por cuanto no quisieron nada con Dios, Dios los entregó a esto, ¿verdad? Y cada vez parece que la cosa está más y más fea. En el capítulo 2, Pablo nos hace una descripción, hermanos, de cómo el hombre ha tratado de justificarse delante de Dios, de cómo el hombre ha tratado de buscar o de acercarse a Dios, ¿verdad? Y presenta sus argumentos, ¿verdad? Que los han, lo que han hecho para agradar a Dios. Habla de los moralistas, de cómo a través de las obras quieren hacer cosas para agradar a Dios. Y luego llega por allá al final de ese capítulo, habla de los religiosos representados por los judíos, de cómo ellos se han esmerado por seguir cada uno de los ritos, cada uno de las cosas para tratar de agradar a Dios. Pero cuando llega el capítulo 3, lo dice, ya hemos acusado a gentiles, ya hemos acusado a judíos, ya hemos acusado a estos. Y luego en el capítulo 3, del 1 hasta el verso 18, le da oportunidad a los religiosos que se defiendan. Y finalmente, los versículos 19 y 20, Pablo dice tajantemente, ¿sabe qué? Todos somos culpables delante de Dios. No hay nada que nos pueda justificar delante de Dios. Pero a partir del versículo 21, que es donde queremos nosotros meternos en una de las doctrinas más importantes, y que si usted como cristiano no entiende, o usted como no cristiano no llega a entender esta verdad, como cristiano usted nunca se va a comprometer al 100% con el Señor. Como no cristiano, usted nunca irá al cielo si no entiende
que la única manera de volver a Dios es dejando que Dios le lleve. Así que hablemos un poquito, hermanos, de la doctrina de la justificación, y voy a invitarles a que abran sus Biblias en el capítulo 3 de Romanos, los versículos 21 hasta el 31. Y en este pasaje, solamente en este pasaje, en estos versículos, que son 10 versículos, hay 7 características de la justificación, de cómo Dios nos justifica. Pero déjame, antes de meterme, déjame dejarle bien claro, el hecho de que usted hoy sea cristiano, que por la gracia de Dios usted haya sido perdonado de sus pecados, que usted tenga la esperanza de vida eterna, que usted sea acreedor de las tantas y tantas promesas que Dios nos hace en su palabra, no le da ningún derecho de sentirse que es mejor que aquel que está metido en el pecado, que está esclavizado en algún vicio, que está encadenado a alguna adicción, que está viviendo una vida de pecado. Usted no es mejor que él o que ella. No caigamos en el error del judío, de que se pensaron que eran el pueblo escogido de Dios, que eran mejores que los gentiles, que eran mejores que otros pueblos. No. Quiero que mientras vamos estudiando este pasaje, usted pueda verse que lo que hoy disfruta es solamente por la gracia de Dios. Usted no ha hecho absolutamente nada para merecer la bendición de ser un hijo de Dios. Que no se crea que porque usted viene a todos los servicios y porque usted vive una vida donde tal vez no tiene ningún vicio, eso le hace mejor. Por eso el título de la lección es Justificados, mas no jactados. Dice la palabra de Dios, estamos en Romanos capítulo 3, verso 21. Déjeme leerlo y después vamos a ir considerando uno a una de estas características, que no creo que las podamos ver todas, pero sí por lo menos ver una o dos, y la otra semana, si Dios nos da vida, podemos continuar. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. 7
características principales de la justicia de Dios que nos revela este pasaje, que son reveladas en el Evangelio. Número 1, primera característica. La justicia de Dios, hermanos, se ha manifestado, dice el versículo 21, mas ahora la ley se ha manifestado. Y déjenme explicar un poquito la palabra manifestar. Según los estudiosos, esta palabra significa se ha dado a conocer al público, se ha dado a conocer a la gente. Cuando uno se va a cambiar de residencia y uno envía las cosas por algún medio, tal vez mudanzas o algo por el estilo, ¿sabe qué? Se le pide que haga un manifiesto, una bitácora más o menos. Y allí, ¿verdad? Se hace una descripción de todo el contenido. Entonces, se va ese vehículo y se le entrega al que lleva, ¿verdad? Si por alguna razón, en algún punto por ahí, le van a revisión, lo primero que hacen es revisar lo que llaman la bitácora, ¿verdad? Y allá, a ver qué trae esto. Y ahí está descrito lo que se lleva en ese transporte, en ese vehículo. Lo usan todos los barcos, los medios de transporte, trailers, vehículos de carga, ¿verdad? Llevan eso. Bueno, esa es la idea que tiene Pablo. Dice que la justicia de Dios la ha puesto descubierta para que todo mundo pueda ver en qué consiste la justicia de Dios. No es nada oculto. Dios no lo tiene allá, pues a ver, ojalá y la descubra. No. ¿Y sabe dónde van? Vamos a la palabra de Dios y allí tenemos descrito en qué consiste la justicia de Dios. Así que Dios nos la ha dado a conocer y toda persona la puede ver. Esa justicia está expuesta públicamente. Usted puede leerla y encontrará todo lo que hay acerca de la justicia de Dios en la palabra de Dios. Y va a descubrir que esa justicia viene de Dios. Y está basada también en un acto histórico de hace 2000 años. Y que en ese acto histórico, la obra de Cristo allí en la cruz, está revelada completamente la justicia de Dios. Y aprendemos, cuando vamos a la palabra de Dios, aprendemos que esta justicia no es del hombre, no es de la sabiduría del hombre, no es del intelecto del hombre, no es esta sabiduría, esta justicia es de Dios. También aprendemos a través de la lectura de la palabra de Dios que esta justicia no es muy distinta, o esa parte de lo que conocemos como la ley no está basada en la ley. Dijimos que está basada en un evento histórico, aunque la ley sigue teniendo su vigencia, nos sigue regulando. Aprendemos por la palabra de Dios que la ley nos enseña lo que es bueno y lo que es malo, nos protege, nos ayuda a protegernos de lo malo, de personas malas, ¿verdad? O sea, la ley tiene un propósito y se cumple y se hace, pero no es en base a eso que nosotros vamos a ser justificados. La justicia no viene de la ley, no está basada en la actuación de nosotros, en lo que hacemos, no está basada en que tenemos buenas relaciones con las leyes, no, está basada en la obra de Cristo Jesús. Fíjense bien que también dicen los expertos que esta palabra manifestado, ya cuando se mete uno a gramática, que no fue mi fuerte en la escuela, pero dicen, leía sobre esto, dicen que esta palabra manifestado está en un verbo de tiempo presente perfecto. Quién sabe qué será eso, pero la idea es de que revela o enseña una acción que está completa, pero que las consecuencias o el resultado continúa, no es algo que pasa. Fíjense, hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo fue crucificado.
Pero ese evento sigue teniendo el mismo efecto hoy como hace 2000 años. Hace 2000 años las personas que contemplaron ese evento y creyeron en esa obra que Dios realizó para perdonar nuestros pecados, las personas que creyeron en ese evento, en esa obra, fueron perdonados. Nosotros 2000 años después creemos en ese mismo evento. ¿Y sabe qué? También somos perdonados. O sea, lo que se realizó a través de ese sacrificio, de la crucifixión del Señor Jesucristo, es tan efectivo hoy como hace 2000 años. Por eso dicen que está en tiempo presente perfecto. No me hagan mucho caso en cuestión de gramática. Pero lo que sí creo que es verdad, algunos años después de la crucifixión, el apóstol Pablo, más o menos estamos hablando tal vez de unos 30 años después, les decía a los hermanos de Corinto, decía estas palabras en su primera carta, en el capítulo 2 y el verso 2: pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cómo podía hablar Pablo de un evento histórico de hace 30 años como si estuviera presente? Pues porque, diríamos, simbólicamente, esa cruz sigue ahí, en ese mismo monte, derechita, nos recuerda lo que ahí se realizó. Entonces, esa justicia de Dios, tenemos suficiente información. Usted y yo, no hay nadie que, es que yo no sé nada de la justicia de Dios. ¿Dónde puedo ir? Vaya a la palabra de Dios y ahí le va a explicar. Porque no la ha ocultado el Señor, nos la ha revelado. Y nos la ha revelado a través de un libro maravilloso que tenemos al alcance de todos nosotros, que se llama las Sagradas Escrituras. Y cuando uno va a las Sagradas Escrituras, uno encuentra las buenas nuevas de salvación, que Dios ha provisto los medios necesarios para que el hombre sea perdonado de sus pecados y pueda volver a su Creador y pueda cumplir el propósito para el cual Dios creó al hombre, para que le glorificara a Él. Cosa que no podemos hacer cuando estamos en pecado. Pero allí mismo en el verso 21 también la segunda parte dice que es testificada por la ley y por los profetas. Y cuando Pablo menciona la ley y los profetas, digamos, está haciendo alusión a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Qué decía, hermano? ¿Qué decía la ley y qué decían los profetas acerca de la justicia de Dios? Déjenme decirle lo que decían. Número 1, decían que la justicia no está en nosotros. Nosotros, hermanos, no podemos ser justos. ¿Se acuerdan ustedes de un hombre del cual Dios expresó cuando lo llamó, cuando lo escogió y dijo: me he encontrado o me he buscado un hombre conforme a mi corazón, el cual hará todas las cosas que yo mande? Y se refería a David, el gran David. Pero mire, en el capítulo 51 de los Salmos encontramos a este hombre, David, suplicando misericordia para ser limpiado y perdonado de su pecado, para poder tener relación con Dios. Y luego le dice: ¿sabe qué? Yo sé, Señor, que tú no requieres sacrificio, no requieres ofrenda, que lo que tú quieres es un corazón contrito y humillado. Y si ustedes leen ese salmo, ¿verdad? David le dice claramente
Mira, si fueran ofrendas, yo gustosamente las traería, te las ofrecería, pero sé que eso no es lo que tú buscas. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, no podemos ofrecerle nada a Dios que sea agradable. Por eso a veces nosotros no entendemos y a veces nos esforzamos, voy a hacer esto para Dios. Lo que usted haga, lo que yo haga, no nos hace más aceptos delante de Dios. Miqueas también dijo algo sobre esto. Miqueas, otro de los profetas, capítulo 6, hace una serie de preguntas. Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de los millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y luego él responde a esas preguntas en el verso 8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que esto nos revela, hermanos, nuestra condición. En nosotros no hay lo suficiente como para ser justos. Nuestra naturaleza es siempre hacia lo malo. Así que el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, cuando hablan acerca de nosotros, no dicen: en ustedes no hay justicia. Pero luego añade, estos mismos los profetas dicen que la justicia de Dios está o es en una persona, y esa persona es Jesús. El profeta Jeremías escribió esto allá en el capítulo 23, verso 6: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová Justicia. Y venimos al Nuevo Testamento, y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y el versículo 1, dice Pablo que Jesús es justicia de Dios. Así que la justicia de Dios está en una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo viene esa justicia, hermanos? ¿Cómo esa justicia de Dios nos va a ser aplicada? Bueno, los profetas también decían, ¿verdad?, que esa justicia es por la fe. Déjenme ponerles un ejemplo. Allá en Génesis, Dios llamó uno a Abraham. Lo encontramos en Génesis capítulo 12. Lo sabemos, de allá de Ur de los Caldeos lo llamó, le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y te bendeciré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. El único problema era que Abraham ya llevaba algunos años de casado, y según los diagnósticos y los estudios, su esposa no podía concebir. No podían tener familia, pero Dios le dice: haré de ti una nación grande. Y Abraham creyó, porque se fue, hizo como Dios le mandó. Conocemos el trayecto, vamos hasta el capítulo 15, ya Abraham está establecido en Canaán. Dios lo ha enriquecido, lo ha bendecido muchas veces, le ha ampliado mucho, tiene muchos ganados, tiene siervos, en fin, es un hombre rico. Una parte de la promesa ha sido hecha realidad. Y Dios hace un pacto con él. Y en la noche lo saca fuera de su tienda y le dice: mira, Abraham, quiero que alces tus ojos y veas el cielo y veas las estrellas. Y luego le dice: ¿puedes contarlos, Abraham?
Dios le dijo, así será tu descendencia. Innumerable. Y luego viene aquella famosa frase que más tarde el apóstol Pablo nos la va a volver a repetir en el capítulo 4 de Romanos. Dice, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Todavía no tenía familia, pero Abraham creyó en lo que Dios le dijo. Eso es fe. Más tarde Habacuc escribiría también en el capítulo 2, el verso 4, mas el justo por la fe vivirá. Así que Pablo dice en este pasaje que la ley y los profetas allá en el Antiguo Testamento decían que la justicia de Dios viene por la fe, viene por creer en la palabra de Dios o creerle a Dios. Abraham creyó que Dios iba a hacer de él una nación grande, creyó que su descendencia iba a ser innumerable. ¿Y sabe qué? Así fue. Dios hizo de él una nación grande y la descendencia de Abraham nadie la puede contar, porque de él no solamente vienen los judíos, también vienen los árabes. Y si ustedes van más adelante, cuando Sara muere, Abraham se vuelve a casar con otra mujer, Setura, y tiene también hijos. Y a esos hijos dice la palabra de Dios que Abraham les dio su herencia, ¿verdad?, en vida, y luego los mandó a que vivieran en el oriente. Y déjenme decirles, ¿sabe? En la parte oriente, ¿qué razas crecieron? Están las naciones que hoy allí habitan, es Irán, Irak, lo que fue Persia. Son países que siguen siendo ricos, pero ¿sabe qué? Son descendientes ya, porque esa era la promesa y Abraham le creyó. Y entonces Pablo nos enseña en este pasaje que esta justicia, los profetas y la ley testificaban que era o que viene a través de la fe. Pero vamos un poquito más allá. Esta ley y estos profetas dicen que esta justicia viene a través de la confesión. Es decir, que el perdón de los pecados viene cuando nosotros confesamos esos pecados. Déjenme terminar rápidamente. En el Salmo 32, David escribió esto: cuando callé, cuando no confesé mi pecado, ni mi iniquidad fue descubierta, dice, mis huesos se envejecieron dentro de mí. Se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Pero luego dice, pero entonces mi pecado declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que este salmo nos enseña que el perdón de pecados es mediante la confesión de los pecados. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que esa ley no está en nosotros, no es producto de nosotros. Esa justicia de Dios viene de Dios. Esa justicia de Dios, decíamos, que no solamente no viene de nosotros, sino que está pues en una persona, Cristo Jesús. Esa justicia viene a través de la fe, de creerle a Dios lo que nos dice en su palabra, pero se hace efectiva cuando nosotros confesamos
nuestro pecado y Dios nos perdona en base a esa obra realizada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que esta primera característica que decíamos de la justificación es que es una justicia que Dios ha manifestado y que Él mismo ha testificado a través de su palabra. Pero hay 5 más, pero ya no nos da tiempo. Si Dios nos permite, vamos a continuar desarrollando esta enseñanza el próximo domingo en la clase. Así que gracias, hermanos. Dios que me los bendiga. Y recuerden, usted no ha hecho absolutamente nada para merecer lo que Dios le ha dado. Dios, por su gracia, por su misericordia, por su bondad, nos ha querido hacer hechos partícipes. Así que seamos agradecidos con nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela. Grábala en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a discernirla, a hacerla nuestra. Y en base a eso, Señor, venir a ti contentos, agradecidos nosotros, porque en tu grande misericordia nos has querido hacer partícipes, llegar a ser tus hijos y disfrutar de tus bendiciones. Ahora, Señor, te pedimos que después de concluir y vamos a ir a nuestras casas, por favor, en tu misericordia, nos lleves sin ningún contratiempo. Nos des una semana próspera, bendiciendo nuestros trabajos, bendiciendo nuestras familias, pero sobre todo, guardándonos de todo peligro